Pues vamos a ver el texto de Éxodo capítulo 12, que va del 1 al 31, y es muy interesante porque el pueblo sale de Egipto, el pueblo de Israel, los judíos ven cosas muy interesantes, milagros que Dios hizo, y consejos y avisos y mandamientos que el Señor les da. Y tiene mucho que ver una cosa con otra. La pregunta que te puedes hacer es, ¿por qué solemos celebrar la Cena del Señor? ¿Por qué tenemos esa costumbre, esa tradición de celebrar la cena? Bueno, aquí dice la palabra que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ya sabéis que fue entregado el jueves noche al viernes de madrugada, en esa noche fue cuando la mitad de ese tiempo transcurrió su arresto y donde estuvo en casa de Ananías, de Caifás, de Anás y Caifás, perdón, allí, y donde pudo hablar con Pilato. Esa noche en que fue entregado, el Señor tomó pan y después de dar las gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El Señor celebra esta fiesta. La pregunta que decíamos antes, ¿por qué celebraban los judíos la Pascua? ¿Y por qué nosotros celebramos la cena del Señor? ¿Por qué Jesús hace 2000 años tuvo esa cena, dijo estas palabras y nos dijo a nosotros, que no somos judíos, que hiciéramos una ceremonia donde el pan y el vino fueran los protagonistas y que lo hiciéramos en memoria de él? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el pan? ¿Qué tiene que ver el vino? ¿Qué es lo que representa? Vamos a intentar brevemente explicarte el origen, el porqué de esta celebración que lo hacemos nosotros en concreto una vez al mes. ¿Con qué sentido? Pues que no se haga ya de una manera rutinaria, sino hacerlo con reverencia, con temor de Dios, con mucho respeto. Lo hacemos una vez al mes para que la Iglesia pueda disfrutar de esta ceremonia, porque cuando las cosas las hacemos con frecuencia pierde realmente el sentido. Muy bien, pues seguimos adelante. Mira lo que dice la palabra, y os voy a mostrar esta palabra porque hay una analogía, una similitud, una concordancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos piensan que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo es para la Iglesia. Pero sin que eso no sea del todo cierto, realmente sí que tenemos mucho que ver con el Antiguo Testamento, porque es la fuente de donde se nutre el Nuevo. Mira lo que dice la palabra. Así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis. Ya sabéis que la ley de Moisés prohibía comer muchos animales, había fiestas, había un montón de ceremonias, y ahora Pablo le dice a los colosenses que nadie os juzgue en esto. Ahora hemos entrado en un tiempo de gracia y de libertad. Y explica el por qué ya no hay que guardar esos mandamientos ceremoniales que el Señor mandó. Dice: así que nadie os juzgue a ustedes por lo que coméis o bebéis, o respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Si lo hacéis está bien, y si no lo hacéis está bien, pero que nadie os juzgue por ello. Todo esto, todas las leyes ceremoniales, la comida que era inmunda, impura o pura, todo esto tenía un propósito simbólico. Y dice el Señor que todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Era simplemente la sombra, era nada más una proyección de la verdad. Por ejemplo, para que entendáis, dice Jesús: oísteis que fue dicho, si te acuestas con una persona que no es tu cónyuge, adulteras. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una persona que no es su cónyuge con deseo en su corazón, ya está adulterando, ya está pecando. ¿Es que Dios cambia? ¿Es que la ley ha cambiado? No, la ley es la misma, pero por la grosura del corazón, por la dureza de su corazón, es que Dios le permitió al pueblo de Israel que fuera el acto en sí
el pecado y no la intención. Pero Dios dice, ahora que hemos recibido el Espíritu Santo, lo que era sombra pasa para que realmente podamos ver las cosas tal y como son. La ley perfecta, la que siempre ha tenido que ser, es la del corazón, la de que las intenciones sí que cuentan. No es necesario no hacer algo para estar pecando. Podemos tratar bien a una persona, pero por dentro desearle mal, por dentro tener rencor. Estamos pecando contra la persona aunque seamos políticamente correctos, porque Dios va más allá. Son sombras de las cosas que han de venir, porque la realidad se halla en Cristo. Y Dios nos ha dado la mente de Cristo. Por lo tanto, su espíritu y su mente están en nosotros para vivir, pensar y actuar como Él pensó, vivió y actuó. Y quiero mencionarte este versículo porque lo que vamos a ver es una relación entre el Antiguo Testamento, entre Éxodo y el Nuevo. Los pasajes del Nuevo Testamento que nos dan luz sobre aquello que el Señor quiso que los judíos vivieran. Y vamos a entender un poquito más por qué hoy día estamos celebrando la cena del Señor. Avanzamos. Aquí está el mapa de Israel. Vamos a ver el origen. Mira lo que dice la palabra. Estamos en Éxodo, el capítulo 12, del 1 al 3. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes, que era el mes de Nisán, el primer mes para los judíos, eso ocurrió en el 1300 antes de Cristo. Hablen a toda la congregación. En este tiempo, decirle a los hijos de Israel, el día 10 de este mes de Nisán, el primero del año, cada uno tomará para sí un cordero según su casa paterna. Las familias, prácticamente como estamos en este tiempo confinados, cada uno en su casa, tiene que coger un cordero y guardarlo. Esto era el día 10. El día 14 del mes de Nisán es el día que se comía el cordero. Es el día que Jesús celebró la cena del Señor, la Pascua, la Pesaj, que dicen los judíos. En este tiempo, 4 días antes, Dios le dijo a Moisés, 4 días antes, el día 10, no el 14, ni el 13, ni el 12, el día 10, tenéis que coger un cordero y guardarlo, encerrarlo y protegerlo. Ese está consagrado, reservado para ser sacrificio. Los demás que sigan libres, pero este está dedicado de una manera especial al Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Muy interesante. Bueno, os quería decir también que el pueblo en la tierra de Egipto estaba en la parte de Gosén, una tierra muy fértil. Fijaros el recorrido que tuvieron que hacer los judíos hasta llegar a Canaán, aunque por el pecado de ellos tuvieron 40 años dando vueltas por la península del Sinaí hasta que murió la generación que pecó y pudieron conquistar con Josué. Pero ellos todavía no habían salido, estaban en la tierra de Gosén, estaban en Egipto, su nación estaba un poquito apartada del resto de Egipto, pero seguían siendo propiedad de los faraones, ¿no? Así que mira, ¿por qué había que guardar el cordero 4 días antes? El judío diría, porque hay que hacerlo, Dios lo ha dicho y ya está. Muy bien, pues fijaros qué ocurrió. ¿A qué representa el cordero? Ya sabemos que es a Cristo. ¿Y cuándo celebraron la fiesta? El jueves, el día 14 del mes de Nisán. Luego, si el jueves, día 14, es cuando se celebró en esa semana, y estamos enfocados ya en la semana de la muerte de Cristo, en esa semana fue el 14, el jueves. Si había que coger 4 días antes el cordero para celebrar la Pascua, porque la cena del Señor y la Pascua de Judía se hace el mismo día, o viene de ahí, ¿por qué 4 días? ¿Por qué Dios no dijo 3 ni 5? ¿Sabéis por qué? Por esto. Porque 4 días antes, el domingo de Ramos, que nosotros llamamos, el domingo, el Señor montó en su pollino y entró en Jerusalén. Mirad lo que dice la palabra. Y trajeron el pollino, pusieron sobre él sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y las multitudes gritaban, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hermano, allí se dio una grandísima.
La gente había visto el milagro que días antes se había hecho con Lázaro, había resucitado. Eso se corrió como la pólvora. Y cuando Jesucristo fue a entrar en Jerusalén, las multitudes ponían sus ramas, ponían sus mantos a los pies para que Jesús entrara en el burrito que nunca había sido montado por nadie en Jerusalén. Y tú dices, ¿qué entrada más pobre? Un burrito. ¿Sabes que los reyes entraban en la ciudad con el burro? El burro era real y Cristo estaba demostrando aquí su realeza y el Padre le estaba diciendo, tú eres el rey de los judíos, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues ese día, ese acontecimiento ocurrió el domingo, el día 10 del mes de Nisan, 4 días antes de que se celebrara la Pascua, la cena del Señor. Así que por eso Dios, 1300 años antes, o 3300 años desde nuestra época, le mandó al pueblo judío que guardaran el cordero el día 10. ¿Cómo tenía que ser la elección de ese cordero? Vamos a seguir en Éxodos. El cordero será un macho, sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Ya sabéis, lo apartarán 4 días antes. ¿Por qué? Porque 4 días antes Jesucristo entra en Jerusalén. Muy bien. ¿Por qué tenía que ser macho? Jesucristo era hombre. Este cordero estaba representando a Cristo. Por lo tanto, debía ser varón y sin defecto. Cristo era perfecto en todos sus caminos. Él no transgredió la ley de su padre jamás. Todo lo que hizo lo hizo a su tiempo, con sabiduría. Fue generoso en entrega, en misericordia, en amor. Siempre estaba ayudando. Se quitaba de comer, se quitaba de dormir. Él decía, tengo otro manjar que comer. Es hacer la voluntad de mi Padre. Si ese fuera nuestro deseo, si ese fuera nuestro corazón, ser nuestro manjar, nuestra delicia, el deseo más grande de decir, Señor, dime qué quieres, porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero llegar a ese punto. A veces se lo digo, Señor, no hay nada más grande que yo desee que es hacer tu voluntad. Pero otras veces mi carne me pide hacer cosas que no sé, no es que a Dios no le agrade, es que no son perfectas delante de Dios. Por lo tanto, la elección era un cordero sin defecto, de 1 año. ¿Por qué? En su vigor. Un cordero de 1 año está en su plenitud. Cristo, con 30 años, en su plenitud, empezó el servicio al Padre. Empezó a predicar, empezó a sanar enfermos, empezó a liberar a endemoniados. Fue en su plenitud, con 30 años. Por eso ese cordero debía tener una edad que demostrara su vigor, su plenitud y apartado. Muy bien, seguimos. Mira lo que dice la palabra. Jesús recibe cuerpo. Y esto es muy importante que nosotros podamos comprender el alcance de esto. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no has querido. Es un diálogo entre Jesús y el Padre. Sacrificio y ofrenda de animales no has querido. Esa no es tu voluntad. Tú no querías estar matando animales. Eso no limpia el pecado ni la maldad de nadie. Era un sustituto, era sombra de aquello que iba a venir. Entonces, ¿qué era lo que iba a venir? Era Cristo. Pero un cuerpo me has preparado a mí. Ese cuerpo era el que tenía que ser sacrificado. Por eso Jesús fue apartado, escogido del Padre, para en el momento adecuado ser sacrificado. Por eso Dios Padre tenía que darle un cuerpo. Hasta ese punto llegó la humillación de Jesús. Tanto, y esto es muy importante, Dios Padre es el papá de Jesús, Dios Hijo. Pero nunca, nunca tuvo Jesús Hijo un creador. Jesús nunca tuvo un Dios a quien adorar. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Jesús nunca nació. Jesús es eterno. Jesús ha estado con el Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad. Son plenos, lo saben todo, pueden estar en todas partes. Y ese poder, esa autoridad, la tuvo que dejar a un lado para poder adquirir este cuerpo. ¿Por qué? Porque tenía que vivir como un hombre. Desde ese momento, él necesitaba el Espíritu Santo para poder
trabajar y hacer la obra que el Padre le había venido a hacer, que él podía hacer por su cuenta, pero que no usó para poder identificarse con nosotros. Por eso le llamaban y se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Sabes qué? Desde ese momento, cuando él se va a marchar, le dice algo a los apóstoles: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo? ¿Que Dios Padre es Dios de Jesucristo? Ahora sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios significa creador. Y Dios Padre le creó un cuerpo a su Hijo, para que la plenitud de la deidad de Dios estuviera habitando en ese cuerpo. Desde el momento en que Cristo se encarna en ese cuerpo, se convierte en un ser creado de la naturaleza humana, estoy hablando. Un ser creado, y desde ese momento Dios es su Padre, es también su Dios. Por eso dice: voy a mi Padre, a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta eso se humilló. Por eso dice Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no se echa galones, Él no busca reconocimiento, Él no quiere ser el mandamás, Él está dispuesto, por amor a nosotros, a renunciar a todo, por rescatarnos. Ese es el Cristo del que te estamos hablando. Eso no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer nadie en la historia de la humanidad. Cristo es único, es nuestro héroe, es nuestro Salvador, y es el que merece recibir la gloria, la honra y la alabanza. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Isaac iba a ser asesinado por su padre Abraham, cuando iba a clavarle el cuchillo por el mandato que Dios le dio, le dijo: basta. Y apareció un cordero en una zarza que se había quedado atrapado. ¿Sabes quién era ese cordero? Jesucristo. Jesucristo es la propiciación, es la provisión de Dios, es el que ocupa tu lugar y el mío. Esa muerte tenía que ser nuestra, pero el Señor hizo esto por amor a ti y a mí. Y ahora ese cuerpo ha sido quebrado, quebrantado y humillado para que nosotros podamos ser libres. Libres para hacer la voluntad de Dios y no lo que nos dé la gana. Por eso yo quiero ser esclavo de Cristo. Si Él se hizo esclavo por mí, si Él se hizo siervo por mí, yo quiero ser siervo suyo y dar mi vida por causa de Él. Y yo sé que tú también. Si no lo has hecho todavía, te pido que tú lo hagas en esta tarde. Vamos a ir a otro punto, el sacrificio. Entonces toda la congregación de Israel matará su propio cordero en su casa al anochecer. Toda familia tenía que matar, tenía que morir ese cordero. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en este tiempo? Mira lo que dice la palabra. Jesús es sacrificado, como estábamos diciendo antes. Cristo, en los días de su carne, cuando el Padre le proporcionó un cuerpo, aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Él padeció y se hizo perfecto como hombre. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice otro versículo: hermano, este es el cordero que el pueblo de Israel tenía que matar en sus casas. Hermano, nosotros hemos matado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos sido los culpables de que el Señor estuviera en esa cruz. Hemos sido los que hemos clavado sus manos y sus pies. Hemos sido los que hemos pegado esos latigazos. Porque si no hubiéramos hecho las cosas mal, Él no hubiera tenido que morir en la cruz. Pero ese cordero tenía que ser matado, descuartizado en esa casa para que pudiera servir de rescate. Ahora veremos por qué. Cristo es nuestro cordero, hermano. Cristo es nuestro cordero. El cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, el que hace que tú y yo ahora estemos limpios delante del Padre, justificados delante del Padre, sin condenación delante del Padre, disfrutando de una vida eterna y lo más importante, recibiendo la filiación, el ser hijo de Dios por la muerte de Jesucristo. Jesús es el Cordero, es nuestro Cordero, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Más cosas. Una señal. ¿Por qué había que matar el cordero? Por varios motivos. El primero de ellos era este. Ellos tomarán parte de la sangre. El cordero tenía que ser desangrado. No se lo podían comer con la sangre. Tenía que ser desangrado
parte de esa sangre iba a tener un propósito. ¿Cuál era? La pondrás en los postes y en el dintel, es decir, en los quicios de la puerta de tu casa donde se coma ese cordero. Fíjate que dice en los quicios, no en el suelo, no en el umbral. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pisa. Y algunos autores cristianos dicen, Dios no permitió que el umbral fuera puesto porque la sangre de... Hermano, disculpad, otra vez se va la conexión por internet, el enemigo está vivo y seguro que quiere intervenir y quiere estropear, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque la predicación que Dios nos está dando hoy es para el pueblo de Dios y va a llegar. No sé cuándo se ha cortado, Isa, cuándo se cortó hace mucho, un minuto. No, nada, Pues entonces, no segundo. Vale, entonces tenemos claro este punto, que era la señal, la sangre de Cristo. Una señal muy importante. ¿Para qué? ¿Por qué los judíos tuvieron que pintar con la sangre sus dinteles, sus marcos de las puertas? Ahora lo vamos a ver. Mira lo que dice la palabra. Jesús es nuestra señal. Él es esa sangre que los judíos pusieron ahí, porque no tenía sentido poner sangre en la puerta, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo mandó, se lo dijo a Moisés. Dice la palabra, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, habiendo sido justificados por su sangre. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hermano, esa sangre que fue derramada en el Calvario, esa sangre es la que está limpiando nuestra vida, restaurando nuestra vida. Es invisible, no son glóbulos rojos, está hablando simbólicamente, pero esa sangre que se derramó en el Calvario, esa sangre que cayó en aquel monte Gólgota, es una representación de lo que Cristo con su muerte está haciendo en nuestra vida. Nos ha llenado, nos ha limpiado, nos ha guardado de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre este mundo. Tenemos una señal en nosotros y ya esa señal le indica al Padre de que nosotros no merecemos su ira, no merecemos su castigo. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que derramó su sangre por nosotros. Jesucristo pagó en nuestro lugar. Por eso esa sangre que los judíos ponían en el dintel es la sangre que marca nuestro corazón, que marca nuestra frente, que marca nuestra vida. Es la sangre del Cordero, esa sangre que derramó Jesús en la cruz, es la que nos limpia y la que el Padre ve. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios vea esa sangre en ti. Es necesario que Dios vea esa señal. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué servía también el Cordero? No solamente era para mostrar esa señal, no solamente era para dar un aviso, también era para que comiera el pueblo. Comeréis la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comeréis con pan, sin levadura, y con hierbas amargas. ¿Por qué la hierba amarga? La hierba amarga representa la amargura de la esclavitud en la que el pueblo judío se encontraba. Que nunca se olviden perpetuamente de dónde Dios los sacó. Y por eso tenían que comer la hierba amarga. El pan sin levadura, la levadura representa el pecado, la pomposidad. Este mundo, ¿qué es lo que tiene? Mucho glamour, mucha pomposidad. Es muy vistoso, pero está hueco, vacío. Dice la palabra, el mundo y sus deseos pasan. Pero la palabra de Dios no pasa y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo y no en la levadura del mundo. Por eso los judíos toman el pan sin levadura, una torta, ¿verdad? Y la comían en la Pesaj, en la Pascua. Representaba algo que ellos no eran capaces de comprender. ¿Qué es lo que representaba? Lo vamos a ver ahora mismo. Representaba a Jesús, hermano. Jesús es nuestro alimento. Ese cordero, ese pan sin levadura que comían, era el alimento que el pueblo de Israel recibía. Pero nosotros, hermano, tenemos ese pan y esa carne que tenemos que comer. Dijo Cristo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí.
Y la gente se escandalizaba, no entendía que estaba hablando espiritualmente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Estaba haciendo una entrega, una renuncia, un sacrificio total para darse a nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esa muerte. Durante 40 años, el pueblo judío recibió el maná. Era una especie de hojuelas de harina con miel que caían sobre el desierto y cogían para comer. Durante 40 años no les faltó de comer ni un solo día. La provisión era de Dios. No podían trabajar, no había nada que cultivar, el agua escaseaba y la comida venía gratis por la gracia de Dios. Hermano, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso insistimos tanto en leer las Escrituras. Por eso te decimos, hermano, come de la palabra de Dios, porque tu espíritu que ha nacido, hemos visto ahora a Daniel Mejía como quebrantado contaba su experiencia, cómo él había tenido que renunciar para poder recibir la vida. Y la bendición es mucho mayor que la renuncia. Y ahora él come cada día, cada 2 por 3 me está preguntando, comentándome temas que ha escuchado o que ha leído, cosas que no comprende. Tiene hambre. Este es el pan vivo, esta es la palabra, tiene hambre de Dios. Y come. Cuando tú no tienes hambre es porque está o muerto o porque está anoréxico espiritualmente o enfermo. Una persona espiritualmente sana tiene necesidad de comer, tiene hambre de Dios. Él es el pan de vida. Por lo tanto, come de la palabra de Dios. Él es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que dicen, ¿y el ayuno para qué sirve? Pues el ayuno, entre otras cosas, principalmente sirve para dejar de dar de comer a la carne y darle de comer al espíritu. Cuando tú le das de comer al espíritu con oración y con la palabra y niegas a tu carne, tú te fortaleces tremendamente. Estás en forma espiritualmente porque la carne es un buen siervo, pero un mal jefe. Cuando la carne toma el control de tu vida, se acabó. Volvemos a los rudimentos antiguos, volvemos a las antiguas andadas y perdemos esa frescura, esa llenura, ese gozo de la salvación que nos mantiene vivos y alegres en medio de las circunstancias. Jesús es nuestro alimento, bendito sea el nombre del Señor, y Él quiere que comamos cada día de Él. ¿Cómo había que comerse esa comida? ¿Cómo tenían que hacer los judíos? Mira, muy interesante. Lo comeréis vestido, completamente vestido, no en pijama, sino vestido con las sandalias puestas y con el cayado en la mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque iba a ser comer y salir. Porque esa celebración era el pistoletazo de salida, la señal que indicaba de que el pueblo era libre. En este momento ellos estaban comiendo apresuradamente. Y mira lo que dice el Señor, hermano. Nosotros parece que vamos a echar raíces aquí, que vamos a vivir aquí por la eternidad y vivimos y estamos como si esto fuera así para siempre y como si el Señor nunca fuera a venir. Mirad, estas son las 10 vírgenes. Jesús viene pronto. No puedes estar aquí viviendo cómodamente, y no me refiero a que tengas tus comodidades, que es bueno tenerlas, sino relajado como si eso no fuera a ocurrir, como si no fuera nada contigo, hermano. Dice la palabra, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. No embriagados. Y tú dices, yo no bebo. Bueno, pero no te embriagas de deportes, no te embriagas de músicas del mundo, no te embriagas de ropas, no te embriagas de redes sociales, de amistades, de cosas que son secundarias y superfluas. Esas son las cosas que hacen olvidarlo de que Jesús viene pronto. Y lo peor no es que olvidemos que Jesús viene pronto, lo peor es que sabiéndolo no nos importe mucho, porque nos importa más lo que la tierra nos da, lo que el mundo nos ofrece. Vivamos sobriamente, en austeridad. No significa que nos tengamos que privar de todo, significa que cuando hay que comer y cuando hay que ayunar, hay que ayunar. Y no pasa nada. Y si tu cuerpo se fastidia, bendito sea el nombre del Señor, porque tu espíritu se fortalece.
Justamente no podemos vivir injustamente, haciendo maldades, aunque sea en nuestro corazón, que nadie nos vea. Dios lo ve. Tenemos que vivir justa y piadosamente, amando a los demás, buscando las necesidades ajenas para cubrirlas, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. He aquí, yo vengo en breve, y mi galardón conmigo, para todos los que me esperan, para todos los que me están buscando. Hermano, espera al Señor, busca al Señor. Estamos viendo principios de señales, el Señor viene ya. El Señor está a punto de venir. Dios mío, pide al Señor, Dios mío, ayúdame a vivir sobria, justa y piadosamente. Que cuando tú llegues a mí, cuando yo llegue a ti, podamos ponerte buena cara y poder mirar a los ojos sin vergüenza ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos acabando. El Señor nos brinda protección. Y el Señor le decía: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos, a todos los varones primogénitos. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ahí está el secreto. ¿Por qué tenía que pintarse los dinteles, los quicios de las puertas con la sangre del cordero? Porque esa era la señal que el Padre necesitaba para saber que allí estaba su pueblo. ¿Sabía Dios que estaba su pueblo dentro? Pues claro. ¿Necesitaba Dios ver la sangre? Pues no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa sangre representa la sangre de Cristo. Y nosotros no podemos escapar de esa ira venidera sin la sangre de Jesús. Es invisible, pero la ve el Padre. Y esa sangre está en nosotros. Y es la que nos protege. Porque, dice la palabra en Apocalipsis, porque has guardado está mal, perdón. Porque has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hermano, el Señor va a poner a prueba la tierra. El Señor va a traer retribución. El Señor va a ver quiénes son y quiénes no. Y tú dirás: bueno, los que se han arrebatado no estarán ahí. Sí, habrá muchos que no están viviendo bien ahora, que están viviendo vidas superficiales, y que cuando sea el rapto y la cristiandad, la iglesia sea arrebatada, se arrepentirán y vivirán esa gran tribulación, pero se arrepentirán. Y el Señor probará en ese tiempo quiénes son sus hijos que se arrepienten y quiénes son los que, a pesar de recibir el castigo, no solamente no se arrepienten, sino que señalan a Dios como el culpable y lo maldicen. En el nombre de Jesús, Dios sea siempre bendito por los siglos de los siglos. El Señor nos va a proteger. Algunos tienen miedo: ¡ay, la tribulación, el coronavirus, los terremotos! Tú eres hijo. Tú tienes la sangre de Jesucristo puesta en tu cuerpo. El Padre lo ve. Tú no eres justo delante de Dios por tus obras. Tú eres justo porque tienes sobre ti la sangre de Jesucristo, que te limpia de todo pecado. Justifícate en su sangre, justifícate en sus obras, justifícate en su gracia y no en tu propio beneficio, en tus propias acciones, porque tus acciones no te van a librar de nada. Es la propia misericordia y gracia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano. Y el pueblo fue liberado. Y Jesucristo, bueno, en este caso, Moisés sacó al pueblo de Egipto. Dice la palabra: se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Los primogénitos habían muerto. Entonces el faraón llamó a Moisés y dijo: salgan de entre mi pueblo, vayan y adoren al Señor. Por fin el pueblo judío, después de tantos años de esclavitud, tenía libertad. La sangre del cordero las había libertado. Hermano, un cordero no puede liberar a nadie. Es la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nos rescata. Jesús nos libra de la prueba de fuego que ha de venir sobre el mundo. El Señor descenderá del cielo prontito. Prontito. No desperdicie el tiempo que se nos ha concedido. Prontito bajará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los cristianos que han fallecido y sus almas están con el Señor, los cuerpos de ellos primero resucitarán. Y después, los que permanecemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pronto
Pronto el Señor vendrá y nos arrebatará y nos llevará con Él. Hermano, el juicio de Dios sobre la tierra no es para ti, no temas. Lo que tienes que hacer es orar por los tuyos, orar por tus amigos, predicarle el Evangelio. Teme por ellos, clama por ellos, intercede por ellos, trabaja en pos de ellos para que puedan estar contigo en ese tiempo y en ese arrebatamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminamos, hermano. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dijo el Señor, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando Cristo baje con sus santos ángeles y con la iglesia, podremos celebrar esa cena en el reino de Dios que será instaurado en la tierra. Porque ahora mismo, hermano, somos enemigos, somos guerrilleros en tierra extraña. Pero cuando Cristo venga, este será su reino, aquí estará su lugar y nosotros reinaremos con Él. Por lo tanto, hermano, haced esto, dice el Señor, en memoria de mí.